Divisor de rodilla. Knee splitter, o por su traducción, divisor de rodilla, fue una terrible tortura que se utilizó principalmente durante la Inquisición. El propósito de este artilugio era adquirir confesión mediante el dolor. Aunque el nombre principalmente no implica que este instrumento solo se usaba para quebrar las rodillas, sino también se usaba en otras partes del cuerpo, como los codos, los brazos e incluso la parte inferior de las piernas. Este artilugio era compuesto por dos prensas de madera y púas en su interior, manivelas en los extremos. Cuando el verdugo gira la manivela, las púas se incrustan lentamente en la carne del condenado, mutilando la extremidad del condenado. El número de púas que contenía el separador de rodillas variaba más de 20. Existieron muchas variantes de este instrumento. Los verdugos calentaban las púas para maximizar el dolor, por lo cual penetraban la carne lenta y dolorosamente. Aunque este método rara vez provocaría la muerte directa, a menudo era acompañado por otros métodos más dolorosos si la víctima se negaba a confesar. Borceguí. El borceguí era de origen escocés, son los precursores de este arquetipo que se remonta hace 1000 años. Conocido como borceguí, era un uso de una prenda de cuero sin curtir vagamente, en forma de bota que se logra empapar con agua fácilmente, se coloca sobre el pie y la parte inferior de la pierna y se ata en su lugar con cuerdas. Este artilugio se calienta sobre un fuego suave, contrayendo drásticamente el cuero sin curtir, apretando el pie de la víctima hasta que los huesos se logren dislocar, aunque en realidad no existía suficiente presión para lograr dislocar los huesos del pie. Una variante, encontrada tanto en las Islas Británicas como en Francia, consistía en un trío de tablas de madera verticales que se astillaban alrededor y entre los pies y estaban atadas en su lugar con cuerdas. Se martillaban cuñas entre las tablas y los pies para lograr dislocar y aplastar los huesos. Un ejemplo de Autun, Francia, consistía en botas altas de cuero poroso y esponjoso que se calzaban sobre los pies y las piernas. Se vertía agua hirviendo sobre las botas, eventualmente empapando el cuero y comiendo la carne de los pies. Bota española. The Iron Bot, la bota española, eran dos carcasas de hierro que cubrían la pierna y el pie. Los verdugos introducían cuñas entre las rótulas de las piernas, causando fracturas en la tibia y el peroné y destrozando la carne de la víctima. Urbain Grandier fue torturado al romperle la parte inferior de las piernas con una bota española, después de haber sido condenado por cargos falsos por un cardenal y una abadesa. Una variante aplicada en Irlanda a Dermot O'Reilly consistía en botas de metal ligeras que se llenaban de agua fría y se calentaban con los pies dentro sobre un fuego hasta que el agua hirviera. Dermot fue el arzobispo católico romano de Cashel, en Irlanda, durante el reinado de Isabel I, quien fue condenado a muerte por traición. La prensa de pie o tornillo de pie consistía en un par de placas de hierro horizontales con púas en su interior que lograban apretar alrededor del pie por medio de un mecanismo de manivela para lacerar la carne y quebrar los huesos del pie. Aunque era estándar revestir la placa inferior con placas para evitar que el pie descalzo se saliera de la empuñadura del instrumento a medida que sudaba, una variante más cruel de este dispositivo fue en Nuremberg, se recubría la placa superior con cientos de puntas afiladas. Una versión en Venecia conectaba el mecanismo de manivela a un taladro, de modo que se perforaba un agujero en el centro del empeine mientras se apretaba el instrumento. Garras de gato. Cosquilleador español, o garras de gato. Este artilugio fue forjado en acero, poseía 4 puntas afiladas, y una placa incorporada que poseía 2 agujeros en su exterior, por lo cual se introducía encima de los agujeros, un mango de madera para desgarrar la piel y la carne de la víctima. El condenado, cuando esté inmovilizado, los verdugos arrancan la piel por medio de repeticiones, desgarrando el tórax, la espalda y abdomen del condenado. Si estas heridas no eran tratadas, podían infectarse, por un período de tiempo. He de mencionar también que existió otro artefacto de igual semejanza llamado Witch's Spider, o araña española, que en estos momentos aparece en pantalla. En la Edad Media, la mutilación era popular. Además de utilizar las herramientas de marcar, las autoridades eclesiásticas y civiles llevaron a cabo una serie de mutilaciones, amputando manos, pies, orejas, labios, narices, senos y genitales. En Inglaterra, el corte de orejas era particularmente popular. Los panfletistas que atacaban los puntos
puntos de vista religiosos del Anglican y Episcopal. Bajo la descripción de William Laud, el arzobispo de Canterbury, se les cortaba las orejas, incluido al Dr. Alexander Leighton. En 1637, a 3 puritanos, William Prine, John Basuick y Henry Burton, les cortaron las orejas por escribir panfletos y pronunciar discursos criticando los cambios del arzobispo William Laud en la iglesia. Tortura de los azotes. La flagelación. Generalmente, la flagelación se aplica contra la voluntad del receptor como una forma de castigo corporal. Los latigazos se dirigen generalmente a la espalda desnuda del receptor, aunque en otros contextos se pueden aplicar sobre otras áreas del cuerpo. La pena de flagelación suele determinarse por un número, o repetirse hasta la pérdida de conocimiento o la muerte del condenado. En la Iglesia Católica, la flagelación era una pena disciplinaria. Entre muchos de los condenados, el conde Raimundo de Tolosa fue condenado a la flagelación al pie del altar por haber favorecido a los albigenses. También fue usada como método de tormento por la Inquisición. Sin embargo, se infligía más a menudo como penitencia, sobre todo en los conventos. Durante la Edad Media, este artilugio llevó el nombre de Cat o Nine Tails. El gato de 9 colas, comúnmente abreviado como gato, era un tipo de dispositivo de azotes de múltiples colas que se originó como un instrumento para el castigo físico severo, especialmente en la Marina Real y el Ejército del Reino Unido, y también como un castigo judicial. En Gran Bretaña y algunos otros países, el gato está hecho de 9 correas anudadas de cordón de algodón, de unos 76 centímetros de largo, diseñadas para lacerar la piel y causar un dolor intenso. Tradicionalmente, tiene 9 correas como resultado de la forma en que se trenza la cuerda. La cuerda más delgada está hecha de 3 hebras de hilo trenzadas juntas, y la cuerda más gruesa de 3 hebras de cuerda más delgada trenzadas juntas. Para hacer un gato de 9 colas, se deshace una cuerda en 3 cuerdas pequeñas, cada una de las cuales se deshace nuevamente. Autoflagelación. Consiste en hacerse daño físico como una táctica de alivio al sufrimiento psicológico. El efecto que tiene al momento de autolesionarse es cuando se lesionan voluntariamente, dependiendo de cada persona y de la situación personal que esté viviendo. Era común en la Edad Media que la gente del clero, o entre los fieles, inflijan el dolor con el fin de fortalecer el espíritu y la vida interior. Durante el siglo XIII, la autoflagelación colectiva hecha por las cofradías de los disciplinantes se llamaba devoción. Tradicionalmente en el mundo católico, se practica estos ámbitos limitados, principalmente relacionados con fraternidades cuyos miembros, durante festivales religiosos especiales, realizaban esta ceremonia. Bueno, algunas personas generalmente se azotan en privado, pero otras normalmente solo lo hacen como parte de una actividad de grupo. Así, en algunos países cristianos muchas personas se reúnen para azotarse a sí mismas públicamente como parte de una procesión penitencial durante la Cuaresma de Semana Santa. Caja de manos. La caja de manos, que se muestra ahora en pantalla, fue un artilugio reciente encontrado en un castillo en Provenza, Italia. Posee unas manivelas en el exterior de la caja y un gran tablón de madera que tiene púas en su interior y un gran orificio para que se introduzca el brazo del condenado. Fue utilizado para castigar a los que realizaban robos leves, por parte de los trabajadores domésticos. También fue empleado como medio de castigo por los tribunales del siglo XVIII, para sancionar a los pequeños hurtos. La función de este artefacto era sostener uno de los brazos del condenado e introducirlo dentro del artefacto. Posteriormente, los verdugos giran las manivelas para introducir las púas dentro de la carne del condenado y a los segundos quebrar los huesos. Silla de interrogatorio y menor. Silla de tortura o silla de hierro. Bueno, existieron muchas variantes de la silla, aunque todas tienen púas que cubren la espalda, los reposabrazos, el asiento, las reposapiernas y los reposapiés. El número de púas oscila entre 500 y 1500. El procedimiento era sentar a la víctima sobre esta silla y posteriormente tomar las muñecas de la víctima y cerrarlas en las esposas que están soldadas junto a los reposabrazos. Existe 2 barras de hierro que se cerraba junto al pecho del condenado y también en las piernas. Las esposas empujaban
los brazos de la víctima contra los reposabrazos, para que las púas penetren aún más en la carne del condenado. En algunas versiones de la silla de hierro, había agujeros debajo de la parte inferior de la silla, donde el verdugo colocaba carbón al rojo vivo, para causar quemaduras graves. En otras versiones, se ubicaba grandes pesas sobre los muslos o los pies de la víctima, todos con el propósito de realizar un confesamiento. Era una práctica común obtener una confesión obligando a una víctima a ver cómo torturaban a otra con este instrumento. Ninguna púa lograba entrar en un órgano vital y las heridas solo eran superficiales, esto retrasaba la pérdida de sangre y aseguraba una muerte prolongada. Bueno, entre sus variedades existieron varias sillas, unas de ellas era un prototipo de la primera silla de hierro, pero este era delgada y pequeña. La silla inquisitorial menor. Esta silla de tortura se usó en Europa Central, especialmente en Nuremberg y Regensburg, durante los procedimientos judiciales. El condenado se apoya con todo su peso en el asiento, que se coloca en una posición inclinada hacia adelante. A medida que pasen las horas, la posición original que tiene la víctima se vuelve incómoda, y muy dolorosa, debido a las agujas en los brazos y la espalda. Como en la silla de hierro se trasladaba carbón al rojo vivo, de igual manera en esta silla se realizaba este procedimiento para llegar a cabo el interrogatorio. El hacha del verdugo. La decapitación era una forma de ejecución más que una forma de tortura, pero podía formar parte de un programa de tortura. Por ejemplo, la decapitación era parte del proceso de dibujar, colgar y descuartizar. La decapitación se ha utilizado como una forma de pena capital durante milenios. Los términos delito capital, crimen capital, pena capital, derivan de la palabra caput, en latín, cabeza, que se refiere al castigo por delitos graves que implican la confiscación de la cabeza. Se logra ejecutar la decapitación con una espada o hacha, estas se consideraban una forma honorable de morir para un noble, quien, siendo un guerrero, a menudo podía esperar morir a espada en cualquier caso. En Inglaterra se consideraba un privilegio de los hombres y mujeres, nobles, en ser decapitados. Otros, sin embargo, sufrieron una muerte deshonrosa, muerte en la horca o quemados en la hoguera. En la Inglaterra medieval, la pena por traición de los hombres eran colgados, trazados y descuartizados. La pena para las mujeres traidoras eran trasladadas a la hoguera. En la práctica, las sentencias de los nobles casi siempre se conmutaban por decapitación. En las leyendas del martirio cristiano, los santos ficticios resistieron todos los intentos de ejecutarlos. Si el hacha o la espada del verdugo estaban afiladas y su puntería era certera, la decapitación era rápida y se suponía que era una forma de muerte indolora. Si el instrumento era romo o el verdugo torpe, se podrían requerir múltiples golpes para lograr dividir la cabeza. Por lo tanto, se aconsejó a la persona que iba a ser ejecutada que le diera una moneda de oro al verdugo para asegurarse de que hiciera su trabajo con cuidado. Robert de Bereux, segundo conde de Essex, y María, reina de Escocia, requirieron los 3 golpes en sus ejecuciones. Margaret Pole, octava condesa de Salisbury, requirió los 10 golpes antes de ser mutilado por un golpe fatal. Para asegurarse de que el golpe fuera fatal, las espadas de los verdugos solían ser espadas de 2 manos con hojas pesadas. Si se usaba un hacha, casi invariablemente se empuñaría con ambas manos. En Inglaterra se empleaba una forma especial de hacha para las decapitaciones, con el borde de la hoja extendiéndose hacia abajo desde la punta del eje. Ana Bolena y Catalina Howard, primas hermanas y segunda y quinta esposas del rey Enrique VIII, fueron condenadas a ser quemadas vivas por adulterio, pero por orden de Enrique VIII, ambas fueron decapitadas. Lady Jane Grey también fue condenada a ser quemada como traidora, pero nuevamente la sentencia fue conmutada por decapitación por Mary I.